La guerra es de vital importancia para el Estado. Es el dominio de la vida o de la muerte, el camino hacia la supervivencia o la destrucción. Por eso es necesario examinarla bien, conocer cómo aplicarla. El arte de la guerra, de Sun Tzu. Soy el general Sun Tzu. Hay que valorar 5 factores fundamentales de la acción militar y hacer comparaciones entre diversas condiciones de los bandos rivales con vistas a determinar el resultado de la guerra. Estos factores son el método, el clima, el terreno, el liderazgo y, por último, la disciplina. Método significa inducir al pueblo a tener el mismo objetivo que el líder, de modo que le siga donde sea sin temer por sus vidas ni al peligro. El clima es el yin y el yang, la noche y el día, el frío y el calor, días despejados o lluviosos. Implica tener en cuenta las estaciones. En tiempos antiguos, muchos soldados perecieron de congelamiento durante las campañas contra los hunos o de pestes en campañas contra las tribus del sur. El terreno implica las distancias y hace referencia a dónde es fácil o difícil desplazarse y si es campo abierto o lugares estrechos. Si conoces la distancia y configuración del terreno, puedes decidir cómo avanzar, si lo harás directamente o de forma sinuosa. Al evaluar la dificultad o facilidad del terreno, puedes determinar las ventajas de usar caballería o infantería. Esto es de vital importancia para la victoria o la supervivencia. El liderazgo es una cuestión de sabiduría, confianza, humanidad, coraje y firmeza. Sabiduría implica habilidad para planificar y saber cuándo cambiar una estrategia eficazmente. Confianza significa hacer saber claramente a la gente que habrá castigo o recompensa. Humanidad es el amor y la compasión por tu propia gente y el tener conciencia de sus deseos. Coraje significa no vacilar para aprovechar las oportunidades que te aseguren una victoria. La firmeza es la severidad con la que estableces la disciplina entre tus filas. El último factor a considerar para evaluar una acción militar es la disciplina. La disciplina abarca la organización y la cadena de mando de las tropas, la regulación de las rutas de suministros y la provisión de material militar al ejército. Método, clima, terreno, liderazgo y disciplina. Estos 5 factores fundamentales han de ser conocidos por cada general. Aquel que los domina, vence. Aquel que no, sale derrotado. Por lo tanto, al trazar los planes de una acción militar, valora cada uno de ellos con el mayor cuidado. Pregúntate, ¿qué dirigente es más sabio y capaz? ¿Qué comandante posee el mayor talento? ¿Qué ejército obtiene ventajas de la naturaleza y el terreno? ¿En qué ejército se observan mejor las regulaciones y las instrucciones? ¿Qué tropas son más fuertes? ¿Qué ejército tiene oficiales y tropas mejor entrenadas? ¿Qué ejército administra recompensas y castigos de forma más justa? Mediante el análisis de estos interrogantes, serás capaz de adivinar cuál de los 2 bandos saldrá victorioso y cuál será derrotado. De esta manera, tomando en consideración la situación del campo, debes estructurar la acción militar estratégicamente sobre la base de lo que es más ventajoso. El general que siga mi consejo seguramente vencerá. Ese general,
ha de ser mantenido al mando. Aquel que ignore mi consejo, ciertamente será derrotado. Ese debe ser destituido. El arte de la guerra se basa en el engaño. Por lo tanto, cuando eres competente de atacar, has de aparentar incompetencia. Cuando las tropas se mueven, debes aparentar inactividad. Si estás cerca del enemigo, has de hacerle creer que estás lejos. Si estás lejos, aparenta que estás muy cerca. Atráelos con la perspectiva de ganar y gánales confundiéndolos. Golpea al enemigo cuando esté desordenado. Prepárate contra él cuando está seguro en todos los flancos. Evítale durante un tiempo cuando es más fuerte. Si tu oponente tiene un temperamento colérico, intenta irritarle. Si es arrogante, trata de fomentar su egoísmo. Si las tropas enemigas se hallan bien preparadas tras una reorganización, intenta desordenarlas. Si están unidas, siembra la división entre sus filas. Ataca al enemigo cuando no esté preparado y sorpréndele cuando no te espera. Estas son las claves de la victoria para el estratega. Ahora, si las estimaciones realizadas antes de la batalla indican victoria, es porque los cálculos cuidadosamente realizados muestran que tus condiciones son más favorables que las condiciones del enemigo. Si tus cálculos indican derrota, es porque muestran que las condiciones favorables para la batalla son menores. Gracias a este método, se puede examinar la situación y el resultado aparece claramente. Con una evaluación cuidadosa, uno prevalecerá. Sin ella, no puede. Muchas menos oportunidades de victoria tendrá aquel que no realiza ninguno de estos cálculos. Una vez comenzada la batalla, aunque estés ganando, de continuar por mucho tiempo desanimarás a tus tropas y se debilitará tu ventaja. Si mantienes a tu ejército durante mucho tiempo en campaña, tus suministros y tus fuerzas se agotarán. Las armas son instrumentos de mal agüero. Emplearlas por mucho tiempo producirá calamidades. Como ha dicho el sabio, los que a hierro matan, a hierro mueren. Aquellos que aman pelear y así agotan a sus soldados, inevitablemente perecerán. Cuando tus tropas están cansadas, tu ventaja se debilita, tu fortaleza se agota y tus provisiones desaparecen. Entonces, los otros aprovecharán tu debilidad y ganarán ventaja. Aunque tengas consejeros sabios, al final no podrás hacer que las cosas resulten bien. Por esta causa, he oído hablar de operaciones militares que han sido torpes y repentinas, pero nunca he visto a ningún experto en el arte de la guerra que mantuviese la campaña por mucho tiempo. Nunca es beneficioso para un país dejar que una operación militar se prolongue por mucho tiempo. Como se dice comúnmente, sé rápido como el trueno que retumba antes de que hayas podido taparte los oídos. Veloz como el relámpago que destella antes de que puedas parpadear. Por lo tanto, aquellos que no tienen plena conciencia de las desventajas del uso de las armas no pueden ser totalmente conscientes de las ventajas de utilizarlas. Los que utilizan los medios militares hábilmente no activan a sus tropas 2 veces ni proporcionan alimentos en 3 ocasiones con un mismo objetivo. Esto quiere decir que no debes movilizar al pueblo más de una vez para una misma campaña, y que inmediatamente después de alcanzar la victoria no debes regresar a tu país para enlistar tropas por segunda vez. Al principio tú das alimentos, después te alimentas de tu enemigo.
Si tomas los suministros de armas de tu propio país y te alimentas de tu enemigo, puedes estar bien abastecido tanto de armamentos como de provisiones. Un país se empobrece a causa de sus operaciones militares cuando transportas provisiones a un lugar distante. Aquellos que habitan cerca de donde están las tropas venden sus cosechas a precios elevados. Debido a los altos precios, la riqueza del pueblo se agota. Cuando se transportan las provisiones muy lejos, la gente se arruina a causa del alto costo. En los mercados cercanos al ejército, los precios de las mercancías aumentan. Por lo tanto, las largas campañas militares son una plaga para el país. Cuando se agotan los recursos, los impuestos se recaudan bajo presión. Cuando el poder y los recursos se han agotado, se arruina el propio país. Se priva al pueblo de una gran parte de su presupuesto, mientras que los gastos del gobierno para armamentos se elevan. Los habitantes constituyen la base de un país. Los alimentos son la felicidad del pueblo. El príncipe debe ser consciente de ello y ser sobrio y austero en sus gastos públicos. En consecuencia, un general inteligente lucha por desproveer al enemigo de sus alimentos. Cada porción de alimentos tomados al enemigo equivale a 20 que te suministras a ti mismo. Así pues, lo que arrasa al enemigo es la imprudencia y la motivación de los tuyos en asumir los beneficios de los adversarios. Cuando recompenses a tus hombres con los beneficios que ostentaban los adversarios, los harás luchar por propia iniciativa y así podrás tomar el poder y la influencia que tenía el enemigo. Por eso es que los sabios dicen: donde hay grandes recompensas, hay hombres valientes. Por consiguiente, en una batalla que se libra con carros de guerra, recompensa primero al que capture al menos 10 carros. Si recompensas a todo el mundo, no habrá suficiente para todos. Así pues, ofrece una recompensa a un soldado para animar a todos los demás.